Las operaciones bancarias son las operaciones que realizan los bancos para darle cumplimiento a sus funciones. Las funciones del banco son la intermediación financiera. El artículo 5 de la Ley de las Instituciones del Sector Bancario describe lo que se considera como intermediación financiera, que es la captación de recursos y la colocación de estos recursos en los agentes económicos deficitarios. Por un lado, los bancos captan recursos de quienes tienen excedentes, y cuando los bancos captan estos recursos, se genera para ellos una obligación. Para el banco se genera una obligación. Y las obligaciones están registradas en los estados financieros en el lado del pasivo. Es por esto que las operaciones de captaciones se denominan operaciones pasivas. Una vez que han captado recursos, entonces los entregan en préstamo a los agentes económicos deficitarios. Cuando realizan estas operaciones de colocaciones, entonces generan para los bancos un derecho, y los derechos se registran en el lado del activo. Es por eso que estas operaciones se llaman activas, operaciones bancarias activas. Entonces tenemos por ahora dos tipos de operaciones bancarias. Las operaciones bancarias pasivas, que son cuando los bancos captan los recursos, y las operaciones bancarias activas, que son cuando los bancos colocan los recursos que han captado. Aparte de estas dos funciones, de estas dos operaciones, activas y pasivas, existen unas que son accesorias o conexas, que son adicionales, que no representan ni un derecho ni una obligación, como el alquiler de cajas fuertes, por ejemplo. Dentro de las operaciones bancarias pasivas, la principal son los depósitos. Dentro de las operaciones bancarias activas, la principal es el crédito o la inversión. Y dentro de las operaciones bancarias accesorias o conexas, la principal operación es el fideicomiso. Los depósitos. Los depósitos deben ser nominativos. Deben estar a nombre de su titular. No pueden estar anónimos, de forma anónimos. Las cuentas deben estar registradas a nombre de una persona, quien es que los posee. Según el artículo 53, los depósitos se clasifican a la vista o a plazo, según el vencimiento de ellos. Si su vencimiento es menor de 30 días, entonces estos se consideran a la vista. Y si su vencimiento es superior a 30 días, se consideran a plazo. Los depósitos a la vista pueden ser clasificados también en cuentas de ahorro o en cuentas corrientes. Las cuentas de ahorro son las que se manejan a través de una libreta o de una tarjeta de débito, y las cuentas corrientes son las que se manejan a través de chequeras o también tarjeta de débito. Los certificados a plazo son los que demuestran la titularidad de los clientes al poseer un depósito a plazo fijo. Los créditos están descritos en el artículo 58 de la Ley de las Instituciones del Sector Bancario y se refiere a distintas posibilidades, a distintos tipos que existen de créditos o de instrumentar los créditos. Uno puede ser a través de un arrendamiento financiero. Esto consiste en que, por ejemplo, un cliente necesita comprar una máquina y acude al banco para pedir un préstamo para comprar la máquina que necesita. El banco, una vez analizado la situación de su cliente, le dice que sí está dispuesto a realizarle el préstamo, pero que la forma de hacerlo va a ser a través de un arrendamiento financiero. ¿Qué quiere decir? Que el banco va a comprar la máquina a su nombre, según las instrucciones de su cliente. Se lo va a entregar al cliente en un arrendamiento. El cliente va a pagar una mensualidad que incluye los gastos de la máquina, que incluye los intereses, que incluye la depreciación, y entonces al final del periodo por el cual contrataron, el cliente, a través del pago de un valor residual, pudiera optar a quedarse con la maquinaria. O si el cliente lo prefiere, devuelve la máquina al banco y vuelve a contratar un arrendamiento financiero por una máquina más moderna, más actualizada. Reporto es otro de los mecanismos que existen.
En muchas ocasiones se realiza entre dos bancos. Un banco necesita financiamiento y recurre a otro banco para que le dé financiamiento. Pero el banco que va a otorgar el financiamiento le dice: no tienes títulos valores. Si tú tienes unos títulos valores, yo te los compro. Y al transcurrir el tiempo del financiamiento que tú necesitas, yo me comprometo a vendértelos nuevamente. Es una compra con obligación de reventa. De esta forma, el banco se está garantizando, se está cubriendo, porque si el banco que necesita financiamiento no tiene cómo pagar, el banco que realizó el préstamo, que otorgó el préstamo, se queda con los títulos valores. Están los descuentos de factura, donde las empresas eliminan todas las cuentas por cobrar, por cuanto cada factura que realizan en ventas son enviadas al banco y el banco paga por estas, deduciendo una parte. Las cartas de crédito son utilizadas en el comercio internacional, donde el exportador y importador no se conocen y están en países distintos bajo leyes diferentes, y recurren al uso de una carta de crédito a través de un banco emisor que está en el país del importador y un banco que está en el país del exportador, de forma tal de que importador y exportador se van a entender como un banco que está en su propio país y bajo sus propias normas, bajo sus propias leyes. Una vez que existe confianza entre importador y exportador, pudieran hacerlo ya de manera directa. Clasificación del crédito por el lapso del préstamo. Los préstamos pueden ser a corto, mediano y largo plazo. Los de corto plazo hasta 5 años, luego de 5 a 10 años mediano y más de 10 años a largo plazo. Por el destino al que son otorgados el financiamiento pueden ser al consumo, y la ley dice que máximo de la cartera de crédito el 20% puede estar destinado al consumo. Al sector agrícola, la ley dice que mínimo 25% debe estar destinado a este sector, 10% para el sector manufacturero, 3% para el sector microfinanciero, 10% para vivienda y construcción y 3% para el sector turismo. El Estado señala algunos destinos, algunas actividades que son prioritarias y que necesitan que los bancos les otorguen financiamiento. Por la forma en que son instrumentados, los créditos pueden ser documentarios a través de la firma de un documento, como un pagaré, puede ser a través de sobregiros, donde los bancos permiten girar sobre fondos no disponibles, por ejemplo en las cuentas corrientes, otorgar cheques por montos que no se disponen en la cuenta, y pueden ser rotativos, como las tarjetas de crédito, donde dan un monto de financiamiento y en la medida en que lo vas utilizando, este monto disminuye, pero luego en la medida que vas pagando el préstamo, el monto nuevamente se va restituyendo, va aumentando. Por las garantías, los créditos pueden ser clasificados en quirografarios, donde no hay una garantía específica señalada, sino que todo el patrimonio del deudor sirve de garantía. Y están los garantizados, con garantías reales o garantías personales. Garantías reales como prendarias o la reserva de dominio en los vehículos, o también están como las personales a través de avales o fianzas. Los créditos generan ganancias para los bancos, son los que le permiten a los bancos cobrar intereses a sus clientes, pero estas operaciones también les pudieran conducir a generar pérdidas. Los créditos representan riesgos para los bancos, la incertidumbre de no saber si se va a cobrar lo que se prestó o no, la incertidumbre de no saber cómo van a terminar las operaciones, si van a ser con ganancias o si van a ser con pérdidas. Los bancos no pueden evitar tomar riesgos, porque los riesgos son los que les van a permitir obtener ganancias, pero sí tienen que administrarlos, conocerlos, mitigarlos. ¿Cuáles son los tipos de riesgos a los que se someten los bancos? Riesgo de crédito, de no saber si el cliente va a devolver el dinero que tomó prestado. Este puede ser particular, sectorial o general.
Particular quiere decir que un cliente no haya devuelto el dinero por distintos motivos, porque no está interesado en devolverlo o porque no le fue bien en su empresa. Pero también puede ser sectorial. Es todo el sector al que pertenece el cliente el que está pasando por un mal momento y que no puede honrar sus obligaciones. O puede ser general, todas las empresas en el país están pasando por un mal momento y no pueden cumplir con la obligación de devolver sus préstamos. También están los riesgos de mercado, que pueden ser de tipo de interés, de cambio o de precios. Este es el riesgo que existe cuando cambian, suben o bajan las tasas de interés, suben o bajan el tipo de cambio o el precio de los bienes y servicios. Estas variaciones en estos elementos pueden conducir a ganancias o pérdidas para el banco. Riesgo operacional es el inherente a las operaciones del banco. Riesgo legal: los bancos están sometidos a muchas leyes, a muchas normas, y el incumplimiento de alguna de estas puede generar pérdidas. Riesgo de reputación: la reputación es muy importante para los bancos. Como habíamos hablado en el tema anterior, el dinero se basa en la confianza. El sistema financiero se basa en la confianza. Y si el banco pierde la confianza, pierde su reputación, entonces eso le va a generar pérdidas a los bancos. Riesgo contagio: una vez que un banco cae en una mala situación, es muy fácil que otros se contagien de la misma, porque los bancos mantienen relaciones entre ellos y porque los clientes comienzan a sentir temor. El banco A está malo, pero ¿será que el banco B, donde yo tengo mi dinero, también lo está? ¿Y será que el C y el D también? Entonces comienzan a contagiarse. Riesgo de concentración es por realizar todas las operaciones en un solo sector. Riesgo país: por realizar las operaciones en un país. Sería el caso nuestro en Venezuela, donde es más costoso realizar algunas operaciones que realizarlas fuera. Riesgo de liquidez: es la falla de correspondencia entre el plazo de vencimiento de las captaciones y el plazo de vencimiento de las colocaciones. Es un descalce entre los vencimientos, entre las obligaciones que vencen y las colocaciones que vencen. Fallas organizacionales: como terceras operaciones bancarias tenemos las accesorias o conexas, dentro de las cuales está principalmente el fideicomiso. El fideicomiso es una relación jurídica por la cual una persona llamada fideicomitente transfiere una o más bienes a otra persona llamada fiduciario, quien se obliga a utilizarlo a favor de aquel o de un tercero llamado beneficiario. Los bancos tienen que solicitar una autorización adicional a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, SUDEBAN, para realizar las operaciones de fideicomiso. No todos los bancos, por estar autorizados a funcionar como tales, pueden realizar las operaciones de fideicomiso. Las operaciones de fideicomiso se clasifican en fideicomisos laborales, como el de prestaciones sociales, fideicomisos de inversión, fideicomisos de administración, fideicomisos inmobiliarios, de garantías, de seguros y de educación. Estas operaciones, recuerdan que no son un derecho ni una obligación para el banco, sino que el fideicomitente entrega un patrimonio, un dinero, un capital al banco para que éste, que conoce de la administración del mismo, los administre, pero no se ve obligado a pagar una tasa de interés, porque entonces serían operaciones pasivas, donde hay una obligación por parte del banco. El banco toma el dinero, lo administra, y del rendimiento que ha generado su administración, que puede ser ganancia o pérdida, que puede ser un rendimiento positivo o negativo, al final de un periodo entrega cuentas a ese fideicomitente y entrega los resultados a un beneficiario. Pero no hay una obligación de un rendimiento, no hay una obligación por parte del banco de entregar unos rendimientos como si lo hay en las operaciones bancarias pasivas, que son los depósitos.